también le voy a requerir de pago. Y la ley establece que el requerimiento de pago es con las mismas reglas de la notificación, es decir, que se le hace al demandado, y si no está el demandado, pues se le puede hacer a un familiar o a un doméstico. En este caso, como no está el señor en la casa, se le notifica a la mamá, se le notifica a la señora y se le hace el requerimiento a la señora y se le dice, mire señora, el señor debe 6 meses de pensión alimenticia. Y como son 6 meses a 1,000 quetzales cada mes, el señor debe 6,000 quetzales de pensión alimenticia. Entonces la señora dice, mire, pero yo no tengo el dinero, yo se lo voy a avisar a mi hijo. Como en ese momento del requerimiento no se hizo efectivo el pago que se está requiriendo, entonces el notificador le dice, mire señora, está bien, usted le avisa a su hijo que está siendo demandado y que tiene que pagar 6,000 quetzales de pensión alimenticia. Pero para garantizar que él va a cumplir con el pago de la pensión alimenticia, el juez ordenó providencia cautelar de embargo. Y entonces yo tengo que embargar los bienes del señor. Entonces la señora le dice, muy bien, pase adelante y usted mire ahí lo que tenga que hacer. Entonces viene el notificador del juzgado y le dice, mire señora, esta tele de 50 pulgadas queda embargada. Y la tele vale 3,000 quetzales. Y esta refrigeradora que vale 3,000 quetzales también queda embargada. Y esta microondas que vale 1,000 también queda embargado porque con esas tres cosas, con la tele, con la refrigeradora y con el microondas, se alcanza a cubrir el monto que el señor debe. Es decir, si el señor no paga los 6,000 quetzales que debe de pensión alimenticia, entonces estos bienes que están siendo embargados se van a vender o se van a subastar, y si no se subastan, se van a adjudicar en pago a la señora. Muy bien, dice la señora, el notificador hace el juzgado, el acta y se regresa al juzgado. A eso voy con la tercería, compañera. Entonces, cuando llega su hijo en la noche, le dice, mi hijo, fíjate que te vinieron a dejar una notificación y como vos no estabas, yo la recibí y me dijeron que vos tenés que pagar 6,000 quetzales de pensión alimenticia, pero como yo no tenía el dinero, entonces el del juzgado dijo que iban a embargar la tele, el microondas y la refrigeradora. Entonces, van con el abogado, el señor, el demandado va con un abogado y le dice, mira abogado, fíjese que me demandaron, me llevaron esta notificación, me dicen que yo estoy pagando, que yo tengo que pagar por no haber cumplido el pago de la pensión, ahora tengo que pagar las pensiones alimenticias atrasadas y me embargaron una tele, una refri y un microondas. Pero mire, fíjese que la tele es mía, dice el señor, el demandado, la tele es mía. Y el microondas también es mío. Yo lo compré para mi mamá, pero yo fui y lo compré. En cambio, la refrigeradora, esa no está a mi nombre. La refrigeradora, mi mamá la compró, eh, qué sé yo, ella estuvo ahorrando y compró. Entonces, la refri es de mi mamá. La tele sí es mía, dice el demandado. Y el microondas también yo lo compré, pero la refrigeradora yo no la compré. Entonces, en este caso, la mamá del demandado, la señora, lo que procede es presentar una tercería excluyente de dominio. Es decir, ella le va a decir al juez, señor juez, fíjese que llegaron a mi casa y embargaron estos bienes. Yo no me estoy oponiendo a que mi hijo deba, es problema de él, si debe o no debe. Yo no me estoy oponiendo a que le embarguen sus bienes, pero este bien que es esta refrigeradora, eso no es de mi hijo, eso es de mi propiedad. Y por lo tanto, yo pido, señor juez, que excluyan esa refrigeradora de los bienes que están siendo embargados. Porque si al final del proceso el señor no paga la pensión alimenticia, no obstante que estaría cometiendo un delito que se llama negación de asistencia económica, esos bienes se tendrían que vender para poderle pagar a la señora lo que ella está pidiendo en pensión. Entonces, el juez dice, señora, tiene razón, usted tiene la factura donde dice que usted compró en tiendas Max esta refrigeradora, y entonces el juez da con lugar el incidente de tercería de excluyente de dominio.
porque la refrigeradora no era del demandado, era de un tercero. Y entonces ella reclamó diciendo, ese bien es mío y por lo tanto es una excluyente de dominio. ¿Estamos con el ejemplo? ¿Alguna duda? Sí, mi pregunta es, cuando llega el notificador, ¿de una vez se lleva, no? Ahí sería secuestro. Recuérdenlo, el IC lo acaba de explicar. Yo estaba escuchando la explicación del IC con las previdencias de urgencia y es muy diferente el embargo que el secuestro. En el embargo, el notificador o la persona a quien se le discernió el cargo de ministro ejecutor llega a la casa y le dice a la persona, mire, la tele, la refri y el microondas quedan embargados. No los puede vender. ¿Sí? Y usted se va a hacer, aquí las cosas van a quedar aquí. Si el señor, cuando salga el notificador, lo vende, estaría cometiendo un delito que se llama alzamiento de bienes, porque esa tele o ese refrigerador estaban embargados. ¿Sí? Diferente es que un juez diga, se ordena el embargo y secuestro de los bienes. Entonces ahí sí llega el notificador y dice, mire, voy a embargar esta tele y la voy a secuestrar, me la voy a llevar. Entonces, pero porque ahí se está dando el secuestro. Si no hay secuestro y solo es embargo, los bienes quedan donde están, pero se va a faccionar un acta donde se hace constar, donde se individualizan los bienes que se están siendo embargados y que se le están dando a conocer a la demandada que esos bienes están embargados. Entonces él no los puede vender, no los puede desaparecer. Él los tiene que procurar mantenerlos en buen estado para que al momento que él no pague, se los puedan quitar para poderlos vender. No, él Gracias. embarga lo que tenga a la vista y que a criterio de él sea suficiente para cubrir el monto que se está demandando. Sí, pero ese es un juicio ejecutivo. Yo lo que quería que me entendieran, porque eso lo van a ver más adelante, yo lo que quería que me entendieran era que en la tercería excluyente de dominio hay un tercero a quien le embargaron un bien que no es demandado. En este caso, la mamá del demandado le embargaron su refrigeradora. Entonces ella dijo, señor juez, me embargaron, está embargada mi refrigeradora y esa refri es mía, no es de mi hijo. El demandado es mi hijo, la demandada no soy yo. Entonces, embárguenle lo de él, no lo mío. Esa es una de dominio. Y una de preferencia es, por ejemplo, que vengo yo y le pido a Alexis que me dé un préstamo y le digo a Alexis, mire, présteme 10,000 quetzales, Alexis, y yo, si usted me presta los 10,000 quetzales, yo le voy a dar una hipoteca. Yo soy dueño de una casa y le voy a dar en garantía una hipoteca. Alexis me dice, muy bien, hacemos la escritura, él va y registra en el registro de la propiedad la hipoteca, sería la primera hipoteca. Pero vengo yo con Nancy y le digo, Nancy, mire, fíjese que necesito dinero. Présteme usted también 10,000 quetzales. Ella no sabe que Alexis ya me prestó 10,000. Yo voy con Nancy y le digo, mire, Nancy, présteme 10,000 quetzales. ¿Lo puedo hacer? ¿Es legal? Claro que es legal. Y le digo, mire, Nancy, si usted presta los 10,000 quetzales, yo se los pago dentro de un mes. Y si se los pago, y si no se los pago, usted me puede quitar mi casa porque yo le doy en hipoteca mi casa. Entonces dice Nancy, muy bien, hacemos la escritura de mutuo con garantía hipotecaria. Ella va al registro de la propiedad, registra la hipoteca y sería la segunda hipoteca. No es una subhipoteca, la subhipoteca es algo totalmente distinto. Aquí sería una primera hipoteca que estaría a favor de Alexis y una segunda hipoteca que estaría a favor de Nancy. Resulta que pasa el mes y yo no le pago a Nancy sus 10,000 quetzales. Entonces viene Nancy y dice, no, este dijo que me iba a pagar, no me pagó, va con el abogado y el abogado le dice, mire, iniciemos una ejecución en la vía de apremio. Entonces viene Nancy y me demanda, ¿verdad? Para que ese bien que ya está hipotecado se remate y con la venta de ese bien se le pague a ella lo que yo le debo. Pero Alexis, que fue el primero que me prestó y fue el que presentó primero su hipoteca en el registro mercantil y está con la inscripción número 1, se entera que Nancy me está demandando. Entonces entonces viene Alexis y presenta una tercería excluyente de preferencia.
porque le dice al señor juez, mire señor juez, yo no me opongo que Nancy ejecute a Osman. Yo no me opongo que Osman le tenga que pagar a Nancy. Lo que yo me opongo es que antes que le paguen a Nancy, me tienen que pagar a mí, porque primero en tiempo, primero en derecho, primero en inscripción, primero en derecho. Y mi hipoteca fue inscrita antes que la de Nancy. Mi hipoteca fue antes que la de Nancy. Por lo tanto, yo tengo preferencia al crédito de Nancy. Entonces, si van a vender ese inmueble, primero que me paguen a mí y después que le paguen a Nancy si sobra algo. Pero aquí yo tengo preferencia sobre el crédito de Nancy. Entonces aquí hay una tercería excluyente de preferencia, porque el crédito o el derecho que tiene Alexis es preferente que el de Nancy. ¿Alguna duda? No, Lee. Busco una consulta. Adelante, Miguel. Mire, ¿dónde está lo excluyente en este caso? Fíjese que me causó... 500, artículo 550. No, en el caso en específico, Lee. En el caso en específico, ok, porque viene Alexis, que fue el primero que me prestó el dinero, y él presenta al juez y le dice, mire, señor juez, yo también tengo un crédito a mi favor, él también me debe a mí, y está bien que le pague a ella, pero primero que me pague a mí. O sea, la preferencia está en que primero se le tiene que pagar, en este caso, el ejemplo que estábamos poniendo, al compañero Alexis, y después se le va a pagar a Nancy. Porque ¿quién fue la que me demandó a mí? Nancy. Alexis fue el que presentó su tercería de preferencia, diciendo mi crédito es previo o anterior que el de Nancy. Entonces, mi crédito es preferente al de Nancy. Por lo tanto, procede una tercería excluyente de preferencia. Ok, gracias, Lee. Muy bien. Bueno, ¿estamos, jóvenes? ¿Sí? Ok. Bueno, entonces ahora pasemos al siguiente punto. ¿Recuerdan ustedes que uno de los, bueno, los procesos en general tienen varios principios, pero en específico, por ejemplo, está el principio de escritura, principio de oralidad, principio de inmediación. ¿Recuerdan todos esos principios, verdad? Pero en el proceso civil hay un principio que es fundamental y es el principio dispositivo. ¿Alguien me puede decir qué significa el principio dispositivo? El derecho de iniciar la acción. Exacto. Más o menos, más o menos. El derecho de iniciar la acción está bien, pero más allá, un poquito más aterrizado su idea. ¿Alguien más? Principio dispositivo. La compañera ya nos encaminó bien, pero falta aterrizar un poquito. Participemos, yo no puedo leer los comentarios. Encienda su micrófono, Christopher, y participe. Buenas noches, licenciado. ¿No será lo que le corresponde a las partes para iniciar su acción? Sí, más o menos, exacto. Gracias, compañera. Efectivamente, el principio dispositivo lo que nos dice es que el proceso civil únicamente puede iniciar a solicitud de parte. Si ustedes recordarán en el proceso penal, las formas de iniciar un proceso penal está mediante denuncia, mediante querella, mediante conocimiento de oficio. O sea, el juez de oficio puede ordenar que se inicie una investigación o el Ministerio Público, al tener conocimiento de la posible comisión de un hecho delictivo, puede iniciar una investigación de oficio. No hay necesidad que la víctima o que el agraviado vaya a poner una denuncia. Ellos lo pueden iniciar de oficio. El proceso civil no.
el proceso civil prevalece el principio dispositivo, es decir, va a existir proceso civil únicamente si hay solicitud de parte. ¿Y dónde está esa solicitud? Esa solicitud va a estar en una demanda. Entonces, el acto introductorio de un proceso civil es a lo que conocemos como demanda, ¿sí? Hay una, no sé si frase o máxima le pudiéramos decir, que dice que toda demanda es un primer escrito, pero no todo primer escrito es una demanda, ¿sí? Entonces, algunos dicen, en mi primer escrito para referirse a la demanda, pero no todos los primeros escritos son demandas. Pero sí todas las demandas son un primer escrito, porque es el primer escrito, es el primer documento que se presenta ante un órgano jurisdiccional para iniciar un proceso, ¿sí? Entonces, el acto introductorio para iniciar un proceso es a lo que conocemos como demanda. Tenemos que diferenciar porque es penoso, compañeros, que escuchar en las noticias, en la radio, en la tele o en las redes sociales que confundan denuncia con demanda, con querella. En penal existe la denuncia y la querella. En civil es demanda o solicitud, si ustedes quieren, porque porque por ejemplo, si ustedes van a iniciar un proceso cautelar, no es demanda, es una solicitud, ¿sí? Si ustedes van a iniciar un procedimiento que no es contencioso, sino que es voluntario, no es una demanda, es una solicitud. Pero en penal no hay demanda, en penal hay denuncia y querella, y en civil no hay denuncia ni querella, hay demanda, ¿sí? Y entonces lo que vamos a ver el día de hoy es cuáles son los requisitos de una demanda. Los requisitos de una demanda, en primer lugar, vamos a indicar que la demanda se divide en 3 partes: introducción, cuerpo y cierre. Repito, la demanda se divide en 3 partes: introducción, cuerpo y cierre. Y esos requisitos los encontramos regulados en el artículo 61 del Código Procesal Civil y Mercantil. Así que todos, por favor, vamos a nuestro artículo 61 de nuestro Código Procesal Civil y Mercantil. Y por favor, alguien que me lea que me empiece a leer el artículo 61. Escrito inicial. La primera solicitud que se presente a los tribunales de justicia contendrá lo siguiente. Número 1. Gracias, compañera. Ahí estamos, solo permítame. Fíjense, pues, escrito inicial o primer escrito, era lo que les decía. Y dice, la primera solicitud, no se refiere a solo la demanda, porque ya les dije, toda demanda es un primer escrito, pero no todo primer escrito es una demanda. Entonces, estos requisitos aplican para cualquier demanda o para cualquier solicitud que se presente ante un juzgado del ramo civil. Recordemos que un principio mal aplicado en el derecho civil es el formalismo, porque una cosa es el formalismo y otra cosa es el exagerado formalismo que se quiere aplicar en los juzgados de tipo civil. Pero así es nuestra cultura o nuestra costumbre en Guatemala. Entonces, los requisitos de todo primer escrito, y ya dije, la demanda es un primer escrito. Una solicitud, la primera solicitud que se hace a un órgano jurisdiccional de tipo civil es también un primer escrito. Entonces, todo primer escrito y toda demanda va a incluir los siguientes requisitos. Continúe, compañera. Número 1. Número 1. Designación del juez o tribunal a quien se dirija. Gracias, compañera. Para esto tenemos que tener claro las reglas de competencia. Porque si yo voy a presentar un juicio ejecutivo, por decirles algo, voy a demandar una ejecución en la vía de apremio por un monto de 30,000 quetzales en la ciudad capital. ¿Qué juzgado es qué cuantía sería? ¿Mayor o menor cuantía? Menor cuantía.
Y si la demanda la voy a presentar en San Lucas, Zacatepeques. Mayor cuantía. Y si la demanda la presento en Antigua Guatemala. Mayor cuantía. Mayor cuantía. Y si la demanda es por 20,000 quetzales y la presento en Santo Domingo, Xenacoj. Mayor cuantía. Mayor cuantía. Y si la presento en Villanueva. Menor cuantía. Menor cuantía. Menor cuantía. Y si la presento en Santa Eulalia o Huehuetenango. Menor cuantía. Menor cuantía. Menor cuantía. Por eso es importante las cuantías y entender la competencia por razón del domicilio, por razón de la materia, por razón de la cuantía. Porque el primer requisito de nuestra demanda, discúlpeme, con todo el respeto lo digo y por favor no lo tome a mal, compañero, pero había un compañero que decía, ¿a dónde voy a ir a solicitar un expediente? Estamos en el curso de Derecho Procesal Civil. Hemos hablado de las cuantías. En el examen venía preguntas de qué juzgado era el competente. O sea, por simple deducción, tenemos que entender que es a un juzgado del ramo civil. Puede ser de primera instancia o puede ser un juzgado de paz, ¿verdad? Todo va a depender de la cuantía que se esté presentando. Ahora, el primer requisito del memorial de demanda es designación del juez o tribunal a quien se dirija. Si tenemos clara la competencia, sabemos a quién le vamos a dirigir la demanda. Si no sabemos de cuantía, si no sabemos de competencia por razón de domicilio, de entrada no vamos a saber ni a quién presentar la demanda. ¿Ok? Número 2, compañera. 2. Nombres y apellidos completos del solicitante o de las personas que lo presenten, su edad, estado civil, nacionalidad, profesión u oficio, domicilio e indicación de de casillero electrónico para recibir notificaciones. Ok, entonces, fijémonos. Dice nombres y apellidos completos, tal cual aparece en su DPI en el Registro Nacional de las Personas. Entonces, usted como demandante se va a poner, digamos que si yo soy el que estoy haciendo mi memorial y quiero presentarlo a un juzgado de primera instancia en la ciudad capital, voy a decir, señor juez o juzgado de primera instancia del ramo civil. Puede ser que sea y económico coactivo, como es la mayoría de juzgados del ramo civil, de la ciudad de Guatemala o del municipio de Guatemala, del departamento de Guatemala. Nombres y apellidos completos. Mi nombre y apellido completo, Osman Leonel Sandoval Sandoval. Ese es mi nombre. O de la persona que represente. Suponiendo que yo voy a presentar una demanda a nombre de mi hijo. Entonces, al inicio no va a ir el nombre de mi hijo, va a ir mi nombre, porque quien está presentando la demanda soy yo. Recordamos que la semana pasada hablamos que en la primera solicitud o en la demanda se tiene que acreditar. Entonces yo digo, yo Osman Leonel Sandoval Sandoval y posteriormente hago ver quien actúo en calidad de padre ejerciendo la patria potestad de mi hijo menor de edad y tal y tal. ¿Sí? Entonces, es el nombre y apellido completo del solicitante o de la persona que lo represente, su edad, estado civil, nacionalidad, profesión u oficio. Por ejemplo, si usted es abogado, abogado y notario. Si usted es ingeniero, ingeniero. O su oficio, carpintero, zapatero, electricista, albañil, qué sé yo, a lo que usted se dedique. Muchos dicen comerciante porque tienen una subventa de ropa o venden algo. Si nos vamos a lo estricto del Código de Comercio, comerciante es alguien distinto, tendría que estar inscrito y un rollo. Pero a lo que nos dediquemos, tenemos que poner. Entonces, suponiendo que estamos poniendo aquí mi demanda, Osman Leonel Sandoval Sandoval, de 30 años de edad. No tengo 30. Estado civil, soltero. Nacionalidad, guatemalteco. Profesión, abogado y notario. Domicilio. Si yo saqué mi DPI
en el departamento de Guatemala, porque recordamos lo que es domicilio, ¿verdad? Según el Código Civil, y es la circunscripción departamental donde una persona tiene asentada su residencia, porque no tenemos que confundir domicilio con vecindad y residencia. Entonces, si yo tengo mi residencia por más de un año en el departamento de Guatemala, mi domicilio es el departamento de Guatemala. Pero si yo vivo en Antigua Guatemala, o yo vivo en Chimaltenango, o yo vivo en Escuintla, muchos ponen con domicilio en el departamento, por ejemplo, que presentan la demanda en Guatemala, en la capital, en el municipio de Guatemala, y dicen con domicilio en el departamento de Escuintla y de tránsito por esta ciudad. No es necesario, solo con que pongan con domicilio en el departamento de Escuintla, o si usted tiene su domicilio en el departamento de Guatemala y su demanda la va a presentar en el municipio de Guatemala, se pone de este domicilio. E indicación del lugar donde se va a notificar. En este caso, actualmente hay que indicar el casillero electrónico. Si se dan cuenta, no es un requisito poner el número de DPI, sin embargo, sí es una costumbre ponerlo. Por lo general, siempre la persona pone que me identifico con el documento personal de identificación, número tal y tal y tal, extendido por el Registro Nacional de las Personas. Pero no es un requisito. Pero el nombre, estado civil, nacionalidad, profesión, oficio, domicilio, esos 6 requisitos sí son obligatorios, ¿sí? Obligatorios. Entonces, reenumérenlos y apréndanselos de memoria estos requisitos. Numeral 3, porque ya no tenemos tiempo. Numeral 3, relación de hechos. ¿Perdón? No, si quiere le da a usted. Gracias. La Numeral 3, relación de los hechos a que se refiere la petición. Por ejemplo, si yo voy a presentar una demanda de divorcio, ¿cuál va a ser mi petición? En primer lugar, que le den trámite a la demanda, que se tenga por señalado lugar para recibir notificaciones, que se tenga por indicado el abogado que me auxilia, pero lo que le voy a pedir al señor juez es que de fondo dicte sentencia declarando con lugar mi demanda de divorcio y que se declare disuelto el vínculo conyugal con mi esposa. Esa va a ser mi petición de fondo. Entonces, mi petición, mi relación de hechos que dice el numeral 3, tiene que tener una relación con mis peticiones. Y si yo voy a pedir un divorcio, entonces yo en los hechos tengo que hacer ver los hechos que se relacionen con esa petición. Es decir, tengo que decirle al juez cuándo me casé, tengo que decirle al juez cuántos hijos tengo que decirle al juez los bienes que adquirimos durante el matrimonio. O sea, yo voy a hacer ver el señor juez con fecha 20 de enero del 2000, me casé con fulana de tal, producto de nuestro matrimonio, tenemos 5 hijos y tenemos una casa, la cual la compramos entre los dos, pero porque ella abandonó el hogar, solicito el divorcio. ¿Verdad? Hay una relación de hechos. Yo le estoy explicando al juez que me casé y le estoy explicando al juez el motivo por el cual me quiero divorciar, que sería el abandono de hogar. Entonces, estos hechos van a tener relación con la petición final. Fundamento de derecho. Entonces, aquí en el fundamento de derecho, citando las leyes respectivas, yo tengo que indicar en qué artículos de la ley está regulado mi derecho que le estoy pidiendo al juez. En este caso, yo le tendría que indicar al juez el artículo 28 y 29 de la Constitución, que sería el derecho de petición y el derecho de acción. Tendría que hacerle ver al juez el artículo 78 del Código Civil, que es el matrimonio. Tendría que indicarle al juez el artículo de las causales de divorcio y tendría que hacerle ver al juez cuáles son las consecuencias de decretarse disuelto el vínculo matrimonial, ¿sí? Entonces tengo que indicarle al juez cuáles son los artículos y transcribirlos. Eso es lo que por lo general se hace, transcribir de forma literal los artículos en los cuales yo le estoy diciendo al juez que me estoy basando para pedir el divorcio. 4. Nombres, apellidos y residencia de la persona a quien se reclama un derecho. O sea,
tengo que indicar el nombre, tengo que individualizar al demandado y tengo que indicar la residencia, porque se supone que en su residencia es en donde se le va a notificar. Ya después, en la primera notificación, el juez le ordena al demandado que señale un casillero electrónico, pero en la primera notificación que le van a hacer es en su residencia o en el lugar que usted señale para que se le notifique. Puede ser lugar de trabajo, puede ser la residencia o puede ser un lugar donde usted sepa que él habitualmente se está. Y número 6, la petición en términos precisos. Si se dan cuenta, como les decía, ustedes tienen que ser claros con el juez en decirle lo que están pidiendo. Entonces usted le tiene que decir, señor juez, yo le pido que acepte para su trámite mi demanda, que se tenga por señalado lugar para recibir notificaciones, que se tengan por presentados los medios de prueba, que se tengan por individualizados los documentos, y que al momento de dictar sentencia se declare con lugar mi demanda de divorcio y que se declare por disuelto el vínculo matrimonial, ¿verdad? Eso es lo fundamental. Le estoy siendo claro y preciso con el juez con lo que yo le estoy pidiendo. Le estoy diciendo, mire, como mi esposa fue la que se fue de la casa, yo le pido que los hijos queden bajo mi cargo y pido que ella le imponga una pensión alimenticia a favor de mi hijo. ¿Qué sé yo, verdad? Ahora, numeral 7, lugar y fecha. Obviamente, si usted va a presentar su demanda en el municipio de Guatemala, al final va a poner Guatemala y la fecha, que puede ser el mismo día o un día previo o no hay una cantidad de días exacto, pero tiene que poner lugar y fecha, que es el lugar de donde está presentando su demanda, y la fecha, pues que tenga proximidad con la fecha que va a presentar la demanda. Y por último, las firmas del solicitante y del abogado colegiado. Recordamos que en la clase pasada hablamos que las demandas tienen que ir auxiliadas por un abogado, ¿sí? Porque ya no se dan los presupuestos para no tener abogado. Actualmente la ley ya quedó en desuso esa salvedad que la ley establecía para poder llevar un juicio sin abogado. Actualmente toda demanda tiene que ir auxiliada de abogado. Entonces tiene que ir la firma del solicitante, o sea, la firma del actor y del abogado colegiado, así como el sello de este, o sea, firma y sello del abogado. Si el solicitante no sabe o no puede firmar, lo hará por él otra persona o el abogado que lo auxilia. Entonces, si la persona que busca sus servicios no puede o no sabe firmar, es decir, tiene quebrada la mano o los dedos de la mano y no puede firmar en ese momento, o no sabe porque no sabe leer ni escribir, entonces no sabe ni siquiera poner su nombre, entonces lo puede hacer otra persona por él y el abogado lo va a hacer constar, o el abogado hace constar al final del memorial, antes de firmar él, a ruego del presentado, quien de momento no puede firmar, ¿sí? Y por último, que es un requisito que no está en el 61, pero sí es un requisito de ley, lo encontramos en el artículo 106. En el artículo 106 dice, contenido de la demanda. En la demanda se fijarán con claridad y precisión los hechos, eso ya está en el artículo 61, en que se fundan las pruebas que van a rendirse, los fundamentos de derecho y la petición. Entonces, ¿qué de nuevo encontramos en este artículo 106? Las pruebas. El artículo 61 no nos dice que hay que incluir las pruebas, pero el artículo 106 sí nos dice que en la demanda se deben fijar con claridad y precisión los hechos y las pruebas que van a rendirse. Entonces, además de los 8 numerales que tenemos en el artículo 61, si quieren a mano, agréguenle ustedes ahí, número 9, pruebas, porque en toda demanda siempre tiene que ir incluidas las pruebas que usted está ofreciendo que se van a diligenciar. Pues quedan 2 minutos, jóvenes. Lamentablemente ya no dio tiempo para más. Y pues espero que podamos seguir en una próxima clase y si no, pues el link dirá. Adelante, Giovanni.
Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. Una pregunta. Las pruebas del artículo 106 del Código Procesal Civil y Mercantil, ¿lo podemos relacionar entre el inciso 3 y 4, donde va la relación de los hechos? ¿Iría conforme en ese orden? Como usted dice que es el punto número 9, pero para llevar un orden secuencial de eso. Pues lo puede poner, si a usted le sirve ponerlo ahí, lo puede poner perfectamente. No hay ningún inconveniente. Aunque, Ok, si usted se da cuenta, el numeral 5 es nombres y apellidos del demandado, pero los nombres y apellidos del demandado se pone al inicio de la demanda, después de que usted se identifica y donde usted le dice al juez qué es lo que está haciendo. Entonces, usted le va a decir al señor juez, del motivo de mi comparecencia, me presento esta demanda para solicitar el divorcio de fulana de tal. Entonces, si usted se da cuenta, aquí tampoco no es como que sea un estricto orden en el que se tienen que poner. Esos son los requisitos. Y por lo general se cumple ese orden. Solo que el 5 iría en el número 3. En realidad sería 1, 2, 5, 3, 4, 6. Si usted quiere llevar un orden de cómo se hacen los memoriales. ¿Sí? ¿Me puede repetir, licenciado? Disculpe. El orden, si alteramos el orden y cómo se hace en la práctica, el orden sería 1, 2, 5, 3, pruebas, porque las pruebas van antes del fundamento de derecho, de ahí fundamento de derecho, petición, lugar y fecha, y por último las firmas. Ese sería el orden. Gracias, licenciado. Ok, pero ustedes se van a dar cuenta ahí cuando ustedes hagan su memorial, ahorita en la práctica, cuando transcriban sus memoriales, ahí se van a dar cuenta y van a ver ustedes. Entonces, cuando ustedes estén transcribiendo sus memoriales, usted agarra su artículo 61 del Código Procesal Civil y Mercantil y va a ir viendo si la demanda que usted está transcribiendo llena los requisitos que dice el artículo 61. ¿Ok? Jóvenes, por mí, yo me quedo toda la noche, pero ya son las 7 de la noche. No sé si tienen alguna otra duda. Está bien claro. Gracias, Liz, le agradecemos. Buenas noches. Está bien claro. Buenas todo. noches. Vamos. Compañeros, feliz noche, un gusto saludarles y nos vemos el día viernes, Dios primero. Gusto saludarles, feliz noche. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Gracias, licenciado. Feliz noche.